La Casa del Dragón ha sorprendido a todos, teniendo una calidad inmensa y una trama sumamente interesante que solo va mejorando con cada día que pasa. Estamos ya en el episodio 7, a solo 3 capítulos más del increíble final de temporada. Sin embargo, así como he sido muy crítico con los Anillos de Poder, La Casa del Dragón, si bien es mucho mejor que la supuesta adaptación de los libros de Tolkien, la serie ha hecho algunos cambios respecto a los libros que no terminan por agradarme, principalmente porque estos cambios tienen repercusiones en el fandom, y eso no me convence. En cierta forma, hacen que la polarización, es decir, la división entre bandos, lejos de ser divertida, se vuelva un tanto tóxica, pues se pinta claramente a un bando como el villano y a otro como heroico, y esto provoca que la interacción entre ambos bandos del fandom sea muy agresiva. En este caso, para dejar en claro de lo que hablo, tenemos el ejemplo de Daemon Targaryen, el hermano del rey Viserys y tío de Rhaenyra. Este personaje ya era uno de los favoritos del fandom incluso antes de que se estrenase la serie, ya que en los libros, con las diferentes versiones que se dan sobre Daemon es retratado como un personaje muy gris, y eso es una característica que muchas personas, incluyéndome a mí, amamos. El universo de Juego de Tronos, recordemos, creado por George Martin, destaca precisamente por no ser una fantasía estilo Disney, pues sus personajes rompen los típicos estereotipos que tenemos sobre el bien y el mal, e incluso se llega a lograr que empaticemos con personajes que podrían ser catalogados como villanos, como es el caso de toda la familia Lannister. Es aquí donde tenemos como ejemplo casos como el de Tyrion, que en los libros era un personaje muy oscuro, pero que fue demasiado suavizado para la serie. O como olvidar al caballero de armadura oxidada, aquel que rompe con todos los típicos estereotipos y constructos que se tienen sobre la moralidad de los caballeros medievales, nuestro amado Jaime Lannister. Incluso está Cersei, que en algunos momentos nos demuestra que incluso la criatura más vil, la más malvada, es capaz de tener ese instinto maternal tan característico de ella. Es por todo eso que Daemon era uno de los grandes favoritos de los fanáticos, pues intentar calificarlo como villano o como héroe era casi imposible en los libros, siendo un personaje sumamente complejo cuyas motivaciones eran ambiguas e indescifrables. En la serie, él se destaca desde el momento en que se presenta. De hecho, una de las escenas que hasta el momento han sido más icónicas es cuando lo conocemos por primera vez, sentado en el trono de hierro, con esa mirada arrogante, desafiante ante la misma autoridad del rey. Con esa introducción al personaje, desafiando uno de los conceptos más importantes del mundo de Juego de Tronos, que es que solo el rey o su mano pueden sentarse en el trono de hierro, realmente pensé que la serie conservaría esa característica gris y ambiciosa que tan amado hacía el personaje en los libros. En los primeros episodios de la serie, hablando alto valigio y conquistando sutilmente a Rhaenyra con regalos y halagos, vi a ese Daemon que esperaba, y a esa persona que persigue el trono sobre todo lo demás. Tengo que decir que incluso las personas que no habían leído ninguno de los libros ya estaban viendo ese lado ambicioso de Daemon, pues ciertamente había quienes solo veían la ilusión de que era un hombre perfecto y que su historia sería casi idéntica a un cuento de hadas. Sin embargo, eran la minoría, porque la serie, a través de lo que iban mostrando, dejaba en claro que su relación con Rhaenyra no iba a ser ningún cuento de Disney, ese no iba a ser el caso. Como ejemplos, además de él sentado en el trono que no le corresponde, teníamos la conversación en la que se burlaba de la muerte de la esposa de Sir Otto Hightower, la mano del rey. También vimos ese lado sanguinario y de mano dura cuando, como comandante de la guardia de la ciudad, ordenó una masacre que terminó en decenas de cuerpos desmembrados, todo un espectáculo de sangre y violencia. Con todos estos eventos y momentos vemos a Daemon formándose como un personaje a lo largo de toda la serie, llegando a varios puntos culminantes. Uno de ellos es todo el asunto de heredero por un día. Ahí vemos a Daemon en un lugar muy inusual para estar después de la muerte de su sobrino, pues se encuentra en un bordel, donde podemos ver que lejos de ser un acto fúnebre, es un lugar lleno de acción y actividad sexual. Si bien la serie es un trabajo fenomenal y espectacular al momento de matizar la escena, pues se contrastan las expresiones faciales de Daemon con la alegría general de las personas a su alrededor, ya que podemos ver que su estado de ánimo no parece ser el de alguien muy feliz con todo el asunto. Pese a esto, lejos de negarse, él decide hacer un brindis por su sobrino muerto, tal vez cediendo por el estado de ánimo general a su alrededor, y lo llama el heredero por un día. Esta escena es muy importante ya que nos muestra a un Daemon en conflicto, pues ciertamente la muerte de su sobrino le beneficia enormemente, pues él quedaría como heredero al trono, pero el dolor de ver a su hermano sufriendo le impide alegrarse de ello.
Por supuesto, todos conocemos lo que pasaría después, pues Viserys escucha el comentario de mano de Otto y lo elimina de la línea de sucesión, abriendo un enorme hueco en la relación entre hermanos. En fin, sus momentos grises no acaban ahí, pues en sus batallas en los peldaños de la piedra podemos ver cómo golpea a un simple mensajero brutalmente, por el simple hecho de que no le gustó el contenido del mensaje que le entregó. Posterior a eso, la tensión latente entre él y Rhaenyra finalmente nos vuelve a mostrar su lado ambicioso, pues lleva a Rhaenyra a una casa de placer. Este momento también es sumamente importante para mostrarnos ese lado oscuro de su personaje, pues en el momento en que ambos entran a ese lugar, Daemon le quita la capucha que cubría la cabeza de Rhaenyra y al mismo tiempo él mismo se descubre, dejando ver a todos los transeúntes sus mechones platinados tan característicos. Posteriormente pasa lo que todos sabemos y de nuevo se nos muestra la dualidad del personaje, pues pese a que se da a suponer que planeó todo el asunto, al final se resiste a consumar el acto. Pese a esto, queda claro que Daemon quería que ambos fueran reconocidos, pues los rumores llegan pronto a los oídos de Otto, llegando a amenazar la posición de Rhaenyra como heredera al trono, tal y como el mismo Viserys lo dice. Viserys le deja en claro con la siguiente cita: "He pasado toda una vida defendiéndote, pero tu corazón es aún más negro de lo que pensaba". Cuando Daemon hace una sugerencia extremadamente provocativa a Viserys, su verdadera intención se vuelve aún más clara, pues el propósito de esa visita a la casa de placer no era más que acercarse al propio trono de hierro. Obviamente, Viserys se niega, pues ve las verdaderas intenciones de su hermano y le dice decepcionado: "Por supuesto, no es a mi hija la que deseas, ¿verdad? Es mi trono". Después de esto, Daemon es exiliado con su verdadera esposa, Rhea Royce. Hasta este momento, las decisiones que estaban tomando los guionistas y los showrunners respecto al personaje de Daemon me estaban gustando, pues la mayoría de cosas eran ambiguas en cuanto a la implicación y motivaciones de Daemon. Sin embargo, se le estaba dando un tono mucho más claro, en especial en su relación con Rhaenyra, pero es después del episodio 5 que las cosas comenzaron a sentarme un poco mal. Es en este episodio que Daemon finalmente visita a su verdadera esposa, Lady Rhea Royce en el Vale, también conocida como su tú de bronce y más fea que las ovejas del Vale. Ella bromea al verlo, diciendo que si finalmente ha regresado para consumar su matrimonio, pero después de que ella lo provoca con todo el asunto acerca de que Rhaenyra tomará el trono en lugar de él se acerca poco a poco, provocando que el caballo se asuste y ella sea derribada, haciendo que tenga grandes heridas y dejándola incapacitada en el suelo. Por supuesto, Daemon ni se inmuta y de hecho parece ignorarla para alejarse poco a poco de la escena. Ella, en cambio, decide provocarlo por última vez, diciéndole que era incapaz de acabar con lo que había iniciado. Daemon por supuesto reacciona, toma una roca y la escena se corta con él apuntándosela a la cabeza. Todo esto sin dejar mucho a la imaginación, pues la mayoría de personas reconocemos perfectamente lo que sucedió ahí. Pero ahora, ¿cuál es el problema con esto si claramente vimos a Daemon cometer lo que en teoría sería su primer acto malvado? El problema es que no conocíamos a Rhea Royce lo suficiente para que a alguien le importase su muerte. De hecho, los fanáticos no tardaron en ignorar su muerte, incluso justificarla, o hacer locas teorías en Twitter sobre cómo ese no era Daemon, sino un hombre sin rostro. Sí, sorprendentemente, esta teoría sin fundamento fue una cosa después del episodio. Esto obviamente es malo porque la danza de los dragones es un conflicto donde realmente no hay personas totalmente malas o totalmente buenas, y que según los propios escritores de la serie en sus entrevistas querían hacer el conflicto incluso mucho más gris que los libros. Si hubiésemos visto a Rhea Royce algunas veces más, unos minutos en pantalla más, tal vez los fanáticos más acérrimos habrían dudado por primera vez de las intenciones de Daemon. En cambio, hicieron una escena que, si bien fue visualmente muy buena, no tuvo ese peso en cuanto al desarrollo de personaje de Daemon, pues a nadie le importó Rhea Royce. Personalmente me di cuenta de que a nadie le iba a interesar la muerte de un personaje irrelevante, pero no le di mucha importancia, ya que había otros momentos en que los showrunners podían hacer más gris al personaje de Daemon, mostrándole como un hombre ambicioso y dándole más trasfondo a la muerte de Rhea Royce. Lamentablemente me quedé esperando porque en todos los momentos clave que consideraba pudieron darle un papel de malvado o gris oscuro a Daemon, los showrunners no lo hicieron. Daemon no estuvo prácticamente implicado en ninguno de ellos, y en el que sí lo estuvo fue demasiado matizado, demasiado suavizado.
Esto realmente no sería un problema si los showrunners hubieran mostrado algunas escenas donde los verdes interactuasen de forma simpática, es decir, escenas donde el espectador se sintiese identificado con ellos, como ocurría con las escenas de Rhaenyra con Daemon. Por ejemplo, podrían haber metido una escena donde Aegon se disculpase con Aemon por la broma del cerdo, pero es que esto no sucede. De hecho, es después de este episodio que el odio en el fandom llega a un punto crítico. Los ataques hacia el bando verde no hicieron más que incrementarse, incluso llegando al punto en que el fandom comenzó a atacar a los actores que interpretaron a Otto Hightower y a la joven Alicent. Posteriormente, los showrunners no hacen nada para arreglar esto, para intercambiar las dinámicas en el fandom, porque se muestran escenas que demonizan sobremanera al personaje de Alicent, como su charla con Aegon sobre cómo sin importar si él quiere o no el trono, debe tomarlo para salvar su vida, o la muerte de Harwin Strong, que a diferencia de Rhea Royce sí logró empatizar con muchísima gente, y su muerte tuvo un enorme impacto en cuanto a generar una aversión increíble a Alicent y hacia su bando. La muerte de Harwin Strong tiene una importancia clave porque en los libros es uno de los eventos donde se intuye que Daemon pudo haber estado implicado, y si la serie hubiese seguido ese camino, la muerte de Rhea Royce tendría muchísimo más sentido, pues nos mostrarían a un Daemon ambicioso que no ha olvidado su pretensión al trono de hierro, queriendo eliminar los obstáculos que hay entre él y Rhaenyra, demostrando que seguiría buscando casarse con ella para obtener lo que realmente desea, el poder. Al hacer esto, no solo relacionarían la muerte de Rhea Royce con la muerte de Harwin Strong, sino que establecerían otro potente vínculo con otra escena muy importante, que es la muerte de Laenor. No me gustó para nada cómo se manejó todo el asunto de Laenor, porque en los libros es otro evento donde se pudo haber intuido que Daemon pudiese haber participado, y la serie lo pudo haber usado para mostrar un lado muchísimo más gris de Rhaenyra y Daemon. Si ellos realmente hubiesen matado a Laenor, se forzaría a los espectadores a cuestionarse por primera vez las motivaciones de ambos, y haría el conflicto mucho más matizado, al hacerlos entender que la serie no es una lucha entre el bien y el mal, en lugar de solo mostrar a Alicent y su bando como los malos malísimos, pues se obligaría al espectador a ver que Daemon y Rhaenyra no eran personajes perfectos, que tenían defectos y que podían cometer actos malvados. Lo peor de todo es que según las filtraciones, la serie realmente iba a hacer que Laenor realmente muriese, que realmente fuese asesinado por orden de Rhaenyra y que todo fuese llevado a cabo por Daemon, pero lamentablemente por presión de ciertos sectores de los fans, esto fue cambiado apresuradamente, y es que en la escena se nota. Porque si vemos todas las reacciones al episodio en Facebook y Twitter, podemos ver que las personas ya estaban buscando justificaciones para Rhaenyra y Daemon, ya estaban cuestionándose la moralidad de tal acto, ya estaban diciendo ¿cómo es posible que estos personajes que pensaba que eran muy buenos hayan matado a una persona inocente que ha demostrado cariño por Rhaenyra? Todo esto era el propósito de la escena, ese era el propósito de todo el asunto de Laenor, hacer que el espectador se cuestionase sus creencias, pero al momento en que los showrunners decidieron cambiarlo para hacer que siguiera vivo con su amante, todo esto se derrumba. Porque las personas que ya se estaban cuestionando la moralidad de ambos personajes, ahora dicen pero está vivo y él realmente nunca quiso estar con Rhaenyra, entonces todo fue un plan para que todos fueran felices, él con su amante y Rhaenyra con Daemon, todos están contentos con el arreglo. Eso es lo que ellos dicen, y en teoría la serie da a entender eso. Y a final de cuentas, Rhaenyra y Daemon siguen quedando como los personajes buenos, como los personajes que no tienen ningún defecto, que no han sido obligados a tomar decisiones moralmente cuestionables, que realmente siguen sin tener defectos para el espectador. Ahora, ustedes seguramente me dirán, pero hicieron pasar a un inocente por Laenor y lo mataron, a un inocente. Sí, pero esta persona que murió es un Rhea Royce 2.0, a nadie le interesó su muerte porque era un don nadie, apareció literalmente solo para morir, y obviamente no tiene absolutamente ningún impacto en los espectadores. La muerte de un simple hombre que pasaba por ahí no hace cuestionarse al espectador los dilemas morales de la serie, no hace cuestionarse las motivaciones de Daemon o Rhaenyra, obviamente esto queda sin ningún impacto. Y esto fastidia un poco porque según los showrunners su intención era hacer la serie demasiado gris, que no hubiese buenos ni malos, y cabe decir que lo estaban logrando hasta la muerte de Rhea Royce. A partir de ahí se sobredestacaron las acciones malévolas de los verdes y brillaron por su ausencia, momentos determinantes que pudieron hacer a Daemon y Rhaenyra los personajes grises que todos amamos. Lo peor de todo y muy malo para la serie es que considero que ya es muy tarde para meter cualquier cambio en el futuro para hacer a los personajes más grises.
Esto es debido a que Rhaenyra y Daemon ya están perfectamente definidos en la mente de los fanáticos, y cualquier cambio en el futuro para hacerlos más grises o oscuros enfrentaría una reacción demasiado violenta del fandom, especialmente de los espectadores casuales, que ya tienen bien definidos a los personajes en su mente. Y esto prácticamente sería una repetición del mismo error que cometió la serie original con el personaje de Daenerys Targaryen. Esto obviamente es muy malo para la serie porque seguramente intimidará a los showrunners y los abstendrá de hacer desarrollos de personaje importantes. Cosas como sangre y queso seguramente estarán mucho más matizadas para no mostrar al bando de Rhaenyra como totalmente malvado. Espero que los showrunners me callen la boca y se atrevan a mostrar ese lado oscuro de Daemon y Rhaenyra, ese lado malvado del príncipe canalla que busca su objetivo sin importar nada. Con esta última reflexión, solo me queda recordarles a todos que los actores no tienen la culpa de cómo sus personajes son retratados en pantalla, y que a fin de cuentas todo es ficción y no merece la pena insultar o llevar las cosas de forma personal. Dicho ya todo, agradezco profundamente a todos los que se han quedado hasta el final. Espero que sigan viendo mis videos, dando like, compartiéndolo y suscribiéndose a este canal y a mi canal secundario que es sobre terror. Muchas gracias y hasta luego.